para la segunda parte de la investigación seguí buscando datos y comentarios, es muy notorio que donde hay discurso de odio más evidente es en las notas relacionadas a protestas, porque puede haber notas de, no sé, a lo mejor de un feminicidio y ahí no hay tanto discurso de odio como si lo hay en las notas relacionadas a protestas, casi cada comentario es de odio. Eh, pero a su vez también me encontré con algunos otros comentarios que tenían la aparición de palabras como equidad, igualdad, derechos humanos, lo que nos da a entender que si bien sí hay discurso de odio, también También. hay este tipo de comentarios que nos hablan de que ya hay un diálogo o ya hay una reflexión Ujú. sobre las condiciones de las mujeres hoy en día. Girls, Girls MX. We're a bunch of girls and we fucking rock. Girls MX. Bunch of girls. Girls MX. We're a bunch of girls. Girls MX. We're a bunch of girls and we fucking rock. Hola geeks, ¿cómo están? Esto es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Somos de Yanira Ochoa y hoy me acompaña Marisol de la Peña. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida usando la tecnología como herramienta. Nos pueden visitar en nuestra página geekgirls.com.mx. Y Gigi Podcast es un espacio donde platicamos con quienes quieran compartir sus proyectos y experiencias. De esta forma, promovemos la cultura de apoyar e inspirarnos unos a otros. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, chicas? Yo soy Marisol de la Peña, parte de la comitiva de Geek Girls, y me da mucho gusto el día de hoy participar en este podcast, donde tenemos pues una invitada muy especial para nosotros porque pues formó parte de la comitiva, dejó huella dentro de su paso por la comitiva y pues como saben siempre invitamos o procuramos invitar a chicas que forman parte de la comunidad de Geek Girls MX. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Alejandra Pedrosa Marchena. Ella es maestra en Tecnología de la Información y licenciada en Periodismo por la Universidad de Guadalajara. Durante sus estudios de maestría realizó una estancia en la Universidad de Utrecht en Holanda, donde aprendió técnicas de programación para minería de datos. Ella pues también fue reportera para el periódico El Informador y mural de Grupo Reforma. Y bueno, como les comentaba, pues ella formó parte de la comitiva haciendo contenido para nosotras. Y bueno, actualmente se desempeña como escritora técnica en Westline y esta es una empresa de Silicon Valley dedicada al desarrollo de software. Ale, bienvenida. Muchas gracias, gracias por este espacio y yo estoy muy contenta de estar aquí. Yo la verdad es que no me imaginé que en algún momento iba a estar aquí cuando veía que, pues no sé, cuando estaba ayudándoles como parte de Geek Girls y me tocaba entrevistar a otras chicas y yo veía lo que hacían y decía, ay, qué padre y así. Y entonces ahora estar del otro lado es un poco extraño, pero pues estoy muy contenta, gracias. No, gracias, Ale. Platícanos, que nos demos un poquito más contexto a las personas que nos escuchan y que nos están viendo en YouTube. ¿De dónde viene Ale? ¿Cómo fue que se decidió a estudiar periodismo? ¿Cómo terminas estudiando tecnologías de la información? Platícanos. Muy bien, pues si me voy a lo más básico, yo creo que todo empieza un día que era niña, iba en el centro de Guadalajara y había como unas carpas al lado del Templo de la Merced, entre el Templo de la Merced y el Palacio Municipal, como por ahí. Y entonces fuimos, iba yo con mi mamá y nos acercamos y eran unos talleres de escritura para niños. Y estando ahí me dijeron, a ver, escribe un cuento. Lo escribí y me dijeron, pues nos gustó, ¿te gustaría participar en publicaciones en el periódico 8 columnas, creo que era?
que ya no existe, Ajá. y escribiendo cuentos para un periódico infantil cada semana. Y pues yo era niña y yo dije que sí, supongo, o a lo mejor mi mamá fue la que dijo que sí, pero ese fue como mi primer contacto con los periódicos. Después, y con la escritura, ¿no? A partir de ahí, pues continué con el ejercicio, y después cuando llegó el momento de decidir que quería estudiar, pues yo estaba muy perdida. Sabía que iba la cosa entre artes o humanidades o algo así, porque además bailaba el folclórico y había bailado folclórico durante muchos años, entonces me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la danza o algo así, y humanidades porque pues en mi casa mi familia se ha dedicado a esta área. Y entonces cuando hacía estos exámenes de vocación, creo que se llaman, ¿no? Ah, de perfil vocacional. Ujú. Ajá. Ajá, el perfil vocacional me salían las como tres opciones y eran las opciones que yo ya tenía y que era entre las que me tenía que decidir, entonces no me servían de nada. Pero un día leí el perfil de ingreso y egreso de periodismo. Dije, bueno, es que esto es lo que a mí me gusta escribir, me gusta leer. Yo no es que yo hago de toda mi vida había soñado con ser periodista, realmente más bien vi lo que se hacía y dije, creo que es esto. Y así estudié periodismo. La verdad es que me gustó bastante la carrera cuando estaba en mis clases. Me acordaba, eran muchas clases, eran cosas que habíamos visto en la primaria en español, así por encimita. Y justo español era la materia que más se me quedaba, ¿no? Así como grabada y eso. Entonces me gustó mucho. Después salí y fui reportera primero en El Informador y luego en Mural. Y en este proceso de ser reportera desde muy inicios, a mí me tocó colaborar en reportajes de investigación o en equipos de investigación. Entonces, digamos que eran reportajes de un poco más largo aliento o de meterte más en el tema, sacar más información. Y poco a poco me fui metiendo a temas de rendición de cuentas, a temas de datos, me metí a los datasets del gobierno, a los datasets del INEGI, a las nóminas del gobierno, a las cosas de dineros y empezaba a hacer cruces. Y una vez bueno, me empezó a suceder que no podía ya, todo esto lo hacía con Excel y Excel pues ya no me daban, o se me tronaban cuando quería analizar nóminas de miles de registros o así. Ujú. Esto Entonces dije, estamos hablando pues, como en qué año, Ale, cuando hacías mm, esto. como entre 2012 y 2016 Ya. fue algunas veces, o sea, empecé en 2012 y continué como 4 años hasta 2016. Fue más Y o menos en el periodo que estuviste acá en la comunidad, ¿ah? sí, De hecho, sí, sí, recuerdo que estabas justamente el mural, creo que para ese entonces. ajá, porque fue el segundo periódico en el que trabajé. Y de hecho ese mismo ejercicio también me lo llevaba para los contenidos que generábamos ahí en Geek Girls. De Sí. pronto le metía así como datos o me metía al INEGI. Me acuerdo de un texto que hicimos sobre la situación de la mujer con motivo del Día de la Mujer. Y entonces ahí me fui a ver los datos de cómo estaba la mujer en cuestiones de paridad de género comparado con el hombre, etcétera. Entonces sí fue más o menos por esta etapa. Y, y pues me di cuenta que necesitaba aprender más. Y fue así que empecé a buscar una opción de estudio para ya pasarme a hacer un análisis de datos más formal. Y encontré esta maestría en tecnologías de información. Oye, Eh, la, pero antes cuéntanos poquito, ¿cómo fue que entraste al periódico Mural? Bueno, primero al Informador y luego al Mural. ¿Cómo fue que te abriste camino? Digo, para empezar, ¿quién iba a creer, no? Que esa niña que había escrito su primer cuento en un periódico de adulta se iba a dedicar a eso. Qué chistoso, qué bonita historia. Y bueno, después, pues supongo que hubo un camino ahí que recorrer antes de poder, porque estos periódicos, bueno, para quienes igual no sean de la ciudad, el Informador y Mural son dos de los periódicos más importantes de la ciudad de Guadalajara. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue que lograste entrar ahí.
Pues como les platiqué, me gustaba mucho la carrera. Entonces, desde que empecé, yo trataba de buscar espacios donde poder hacer, poner en práctica lo que estaba aprendiendo, ¿no? Donde seguir escribiendo y así. Claro que durante muchos años lo hice gratis. Fui voluntaria en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, y creo que tuve colaboraciones acá también en Guadalajara, en páginas que existían en ese entonces, Proyecto 10 o Periodismo Transversal. Entonces, me acuerdo una vez, iba a ser la FIL, no, no recuerdo cuál invitado o qué año, pero yo me puse a buscar páginas de internet, una fue de Paraguay, una de Zapotlanejo y una de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Periodismo Digital. Y les dije, yo les cubro la FIL, A les las mando tres. mis textos y nomás publíquenme. Pero yo Gratis. sí, gratis. Yo Ok. lo que quería era publicar, era Esas escribir, son era... tener ganas, No, ¿no? y es Que que tener también ganas de participar en algo así. para que te den, o sea, lo primero que te piden cuando buscas un trabajo en algún periódico o en algún medio es que te pidan los artículos publicados, ¿no? Como el Sí, portafolio de un diseñador, más o menos. Ok, ok, ya entiendo, Ujú. ya. sí, así es. En los medios es muy común que empiezas gratis. Es muy raro y se empieza así como con colaboraciones y así. Entonces a mí me queda muy claro que ese iba a ser mi camino y yo no tenía problema con empezar así. Pues era estudiante, todavía dependía de mis papás económicamente. Entonces yo trataba de aprovechar esa oportunidad para irme haciendo práctica, porque yo sabía que así era como en algún momento me iba a llegar ya una oportunidad formal y ya debía tener cierta experiencia o debía llegar y decir, ok, yo ya he publicado aquí o he tenido colaboración aquí o aquí. Entonces yo me buscaba los espacios gratis y les escribía y les decía, y pues sí se daban algunas veces, otras no. Y ya cuando iba a salir de la carrera en 2012, empecé a buscar, ahora sí ya en lugares formales. Y yo recuerdo que me dijeron que no en Milenio, en El Informador y en Mural. Eh, Wow. sí, para puestos diferentes, pero creo que en Milenio era como para ser reportera de la zona Ciénega, en Ocotlán, que es donde estaba la carrera de periodismo que estudié. En El Informador era para hacer edición web y en Mural era para reportera de espectáculos. Entonces, como que sí avanzaba en el proceso y llegaba un punto en el que me decían que no. Para ese Y momento apenas tenías la licenciatura, aún no te habías ido a estudiar a la maestría. sí, no, apenas era la Ok, licenciatura, era recién egresada de la ok, licenciatura, sí. tenía unos Ujú. 21 años. Ahorita ya tengo 30. Ay, eres una peque. No, pero estoy contenta. Sí. Entonces, ¿qué estamos? Salí de la licenciatura y empecé a buscar oportunidades ya formales, después de algunos años de regalar mi trabajo y andar aquí y ahí tratando de hacer lo que me gustaba, porque de verdad es que a mí me movía, ¿no? Me encantaba. Eh, era una diversión para mí, ¿Es tu andar de pasión? aquí para allá. Sí, es que me mueve mucho la curiosidad y lo sigo haciendo ahora desde otras trincheras, ¿no? Ya metiéndole, por ejemplo, esto que hablamos de programación o ciencia de datos, Ujú. o Tu alma de científica estaba ahí. sí, como la investigación, ir, cuestionar, encontrar cosas, comparar, comprobar supuestos, como todo esto me gusta mucho. Ujú. Entonces, pues ya después abrieron un curso, un taller de redacción en El Informador y la idea era reclutar personas. Entonces fue a partir del taller, tomé ese taller y me quedé ya ahora sí como reportera. Después de que me habían bateado en tres lugares diferentes,
ahí me quedé y era como reportera de un grupo, de un equipo de, digamos, temas especiales, reportajes especiales. Ujú. Entonces, después también lo que ocurrió es que siendo reportera del Informador, me llamaron del periódico Mural, porque se habían quedado con mi referencia, como anduve ahí yo tratando Ujú. de que me Claro. dieran trabajo, ajá, entonces se habían quedado con mi referencia y pues bueno, el Mural pues me combinó, ¿no? Lo que me ofrecían y Ujú. me cambié. En Mural empecé como reportera de cultura, aunque siendo reportera de cultura, yo trataba de seguir metiendo estos temas, ¿no? Temas de pronto de presupuesto. Sí, claro que cubría la escena artística de Guadalajara o de Jalisco, pero también me gustaba continuar con estos temas, meter mis solicitudes de información vía transparencia y así. Y después me pasaron a ser reportera de la sección local en Mural, y ahí fue donde cada vez más me fui dedicando a temas de datos. De hecho, en ese entonces mi editor o sea, todavía se llama, pero era mi editor en ese entonces, Denis Rodríguez, y él me daba oportunidad, como yo llegaba y le proponía, y me daba oportunidad de sacarme de la agenda diaria de donde vamos y nos ponemos el Ujú. micrófono para que nos digan declaraciones o así. Me daba oportunidad para yo dedicarme pues a los temas que me gustaban relacionados a dinero, a información, a datos, y todo esto lo hacía, pues como les cuento, con Excel. Entonces fue así que fue como en esto duré como unos 4 años, en esta, digamos, carrera periodística de reportera tal cual, y de ahí Ujú. fue que dije, es que pues necesito ir más allá. Ujú. Pero para esto, pues sí hubo otros detonadores, o sea, no fue que solo a mí se me ocurrió, necesito ir más allá. Uno de los detonadores fue que me tocaba cubrir temas de educación y cubría muchos estudiantes que estaban haciendo cosas muy padres, o sea, eran como pequeños inventores, ¿no? Y se involucraban en la ciencia, en la tecnología, y yo decía, ay, qué chido todo esto que están haciendo. Pero otro ¿Dónde de los, cubrías esos espacios en mural, de estudiantes y de ciencia y tecnología. Ah, pero ¿a dónde ibas? ¿A qué instituciones ahí ibas? ¿O a qué te refieres específicamente con que cubrías esos espacios? Ok, pues iba a, tal cual cubría estudiantes, instituciones educativas de todos los niveles. Y entonces iba, por ejemplo, hay un club de ciencias en Jocotepec, en la preparatoria regional de Jocotepec. Y iba a ver todo lo que estaban haciendo y de ese club de ciencias se iban a competir a Turquía y a no sé dónde. Y luego no tenían dinero suficiente porque pues no hay mucho apoyo. Se ponían a Ujú. vender dulces. Había un caso de un estudiante que tocaba en una banda sinaloense para poder sacar dinero para ir a su competencia de ciencias. Por ejemplo, me tocó, ¿recuerdan a Lady Matemáticas? Sí. Un poco antes de que se volviera el boom, se llama Olga. Yo me enteré que había quedado aceptada en el MIT, eh, en licenciatura de matemáticas. Entonces fui y la busqué y me platicó toda su historia. Entonces yo la veía, ella tenía pues 18 años y ya se iba a ir al MIT. Entonces yo me quedaba de verdad como muy inspirada y muy removida por todas estas historias. Pero a la vez, a la par, ya otro de los detonantes de los que les platico fue, por ejemplo, formar parte de la comunidad de Geek Girls, porque cuando iba a los meetups, que en ese entonces fui como a tres en estos años que les estoy contando, pues Ujú. escuchaba también las historias, escuchaba que estaban haciendo cosas las chicas, que hacían
que no se quedaban donde estaban, sino querían estar ahí. Y yo sí me cuestionaba y yo decía, es que yo necesito dar un paso, necesito algo más. O sea, y aquí lo que estoy haciendo me encanta, pero estoy llegando a un límite y van a pasar 25 años, quizá y voy a seguir haciendo lo mismo, porque ya no hay más a dónde, o Ujú, sea, sí. y probablemente voy a tener el mismo puesto y, y quizá voy a ganar igual. Y, o sea, el dinero era lo menos importante, pero era parte del crecimiento, no era Exacto, como, tu crecimiento y bueno, que aquí ya habías cubierto tu cuota de curiosidad y de conocimientos, o sea, sí, ya tu misma inquietud te forzaba a moverte a otro lado. Te pregunto de estas instituciones porque mucha gente no sabe, de hecho creo que es muy poca la que sabe que existen estos pequeños centros en donde dan oportunidad a, a estudiantes con ciertas habilidades son padrísimos. Yo me enteré porque mi hermana fue parte de uno de esos eventos ahí en Jocotepec. De hecho, estuvo en un concurso de robótica, lo ganó y se fueron, bueno, ella y su equipo se fueron a Suiza, si no lo recuerdo, a seguir participando. Pero exactamente, o sea, vendiendo dulces y haciendo alcancía y haciendo kermeses y ya sabes todo eso porque apoyo de parte de nadie recibían, era ellos y en general son ellos y sus ganas de seguir, ¿no? De seguir aprendiendo y de conocer más allá de tener nuevos conocimientos, pues irte a otro país y conocer otras oportunidades, etcétera. Entonces, sí, sí, yo digo, aparte de lo que tiene la comunidad es eso, que te mueve, que te motiva te inspira y te dice, bueno, pues joder, o sea, pues si no estoy a gusto y no me voy a esperar a que me caiga del cielo, ¿no? Vamos a buscarle. Y sí, me acuerdo muy bien que en ese momento dijiste, pues muchachas, ya no voy a poder seguir porque que creen que me les voy. Y entonces te nos fuiste. sí, pues sí, fue así que empecé la maestría. Bueno, primero, qué padre lo de tu hermana. La verdad es que cuando yo conocía esos casos o esas historias, yo regresaba a mi casa después de la entrevista y regresaba piense y piense y regresaba emocionada y regresaba inspirada y regresaba queriendo hacer algo yo también. Y eran, no sé, jóvenes 10 años menor que yo o 15 años menor que yo, Mi ¿no? hermana estaba en la prepa cuando sucedió eso. Sí, y así como en Jocotepec hay, por ejemplo, el CETI Colomos, tiene sus grupos que se van a las Olimpiadas de Física, de Matemáticas, hay muchas escuelas privadas, pero también hay varias, perdón, públicas, pero también hay varias privadas, hay de todo. Y sí, los mueve pues estas ganas, también es parte de amor a la ciencia, aunque quizá ellos no lo tengan tan formalizado a esa edad como, ay, pues sí, soy un científico, pero es parte de esta curiosidad de experimentar, de sacar resultados, de aportar al conocimiento. A fin de cuentas, desde la prepa y desde la secundaria están aportando conocimiento, ¿no? Y fue esto también lo que yo tenía como ese espíritu, pero lo estaba sacando desde el lado periodístico en ese entonces, esta curiosidad o estas ganas de explorar y experimentar. Y entonces eso me llevó, eso y el periodismo en general, porque el periodismo fue el que me llevó también a la parte de la tecnología. Y fue así que, que estudié, bueno, busqué una maestría que me aceptaran em, sin tener un bagaje de ingeniera, Ujú, sí, ujú. y que fuera de tecnología, en la que yo pudiera hacer lo que buscaba, que es análisis de datos. Y encontré esta maestría en la Universidad de Guadalajara, les presenté el proyecto, que era pues hacer análisis de datos para aplicado a problemas sociales, y sí logré entrar.
Entonces estuve en la maestría como un año y ya el siguiente año fue que me fui a Holanda y ¿Cómo ahí estuvo pues, que te fuiste a Holanda? O sea, pues porque todo ahí, sucedió súper rápido, ¿no? Sí. sí, sí, pues ahí fue un programa de movilidad a través de un convenio de la Universidad de Guadalajara con esta Universidad de Utrecht. Me fui para allá y busqué apoyo del CONACYT eh, y también apoyo de la Universidad de Guadalajara. Lanzan unas becas y pues fue, o sea, esto es un mero trámite. La verdad es que no fue como que, ay, gané un concurso o esto o lo otro. En todo caso, lo que sí es que yo había seleccionado esa universidad porque yo veía que eran muy buenos en lo que yo quería estudiar, ¿no? En ese campo. Este, y pues sí pude lograr el lugar en esa universidad, pero no, la verdad es que a estas fechas, bueno, hasta antes de la pandemia, la UDG tiene bastantes acuerdos de movilidad, entonces hay mucha oportunidad, nada más hay que estar bien al pendiente de cuándo sale la convocatoria, tener tus papeles listos y es así, o sea, estar ahí pues en los trámites, ¿no? Que estar llamando, que esto, que la copia, que me faltó esto y así. Sí, fue ese trámite y pues sí, me fui a esta universidad. Pero ahí la verdad es que, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, digo, pues sí logré bastantes cosas, pero estando ahí me costó mucho trabajo y pues llegué a como a cierto estado de depresión que nunca me había tocado vivir. ¿En serio? A ver, pero Pero, ¿por qué? Cuéntanos. ajá, cuéntanos completo el chisme. Bueno, es que primero yo llegué como con expectativas muy altas de cosas que quería lograr allá y eso era a su vez presión para mí misma, ¿no? Ujú. Entonces poco a poco esas expectativas se fueron desvaneciendo, se fueron como rompiendo. Primero porque pues el sistema educativo de verdad es muy rígido y comparado con México y en especial con la Universidad de Guadalajara, pues hay mucha diferencia. Entonces, yo siempre había sido muy buena estudiante y me encanta estudiar, pero yo estaba hecha a la Universidad de Guadalajara porque yo Ujú. tenía casi 15 años estudiando en ese sistema, ¿no? Y en Ujú. ese sistema mucho es hasta donde tú quieras llegar. Realmente se te va a exigir poco y vas a pasar muy fácil. Entonces en Holanda me sucedió que empecé a reprobar las materias. Cuando yo estaba acostumbrada pues como a muy buenas calificaciones, pero además tenía las becas, o sea, tenía mucha presión de las becas porque tienes que Ujú. mantener cierto promedio, no puedes reprobar, si no tienes que pagar, entonces eso me presionaba mucho. Y con mala información me metí a materias para las que no estaba preparada. Yo venía de clases en las que se me enseñaba lo básico de programación, pues yo era periodista. Y acá se metían a las entrañas matemáticas de los algoritmos y luego les ponían a los alumnos a que ellos programaran su algoritmo. Entonces yo me quedaba así, ¿qué es esto? Yo no entendía y entonces era muy triste para mí ir a clases, despertarme, no entender nada, no poder participar. Además me sentía como exhibida porque a mi alrededor se daban cuenta pues que yo nomás no daba una, ¿no? O sea, de pronto de cuando tienes cierta facilidad y que tú crees que es una facilidad para ti, vas a un lado, es como un piso, ¿no? Del que tú estás Ujú. bien parada Sí. y Ujú. vas a un lado y se te rompe el piso, es como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y eso pues te lleva a cuestionarte sobre ti, sobre tu capacidad, sobre tu identidad, porque tú tienes formada una identidad de quién Ujú. eres, de qué haces Ujú. bien, de qué no haces bien, ¿no? Entonces, y eso
júntalo con que estando allá me tocó como 2 meses vivir sola y me tocó el invierno. De verdad, yo no entendía cuando decían la gente, ay, el invierno en Europa o no sale el sol. Y yo decía, ay, ¿qué tiene? Porque yo iba como, sí, sí, en Con toda años la actitud, anteriores, sí. sí, iba, este, y entonces, pues todo eso se fue juntando. A su vez, como tenía que estudiar bastante para poder sacar al menos los ejercicios o los exámenes o lo que sea, o sea, de verdad estudiaba de sol a sol, pues tenía muy poca interacción humana. Y a mí me pasó lo que nos pasó al inicio del encierro, que es como, ¿qué está pasando? Estoy aquí, no hablo con la gente, no salgo. A mí me pasó allá, sola, lejos, sin mi idioma, sin el sol. Entonces todo eso me llevó como era como una bola de nieve que se iba haciendo más grande, más grande. Todo empezó con, no, pues no entiendo mis clases, pero eso después ya transgredió al plano personal, al no puedo dormir, Te estoy empezó a afectar temblando. físicamente ya, Sí, empezaste exacto, a somatizar. exacto. Pero y aunque sí me sentía muy mal como personalmente, y además pues me sentía muy desilusionada, me sentía que no estaba, pues que no la estaba armando, ¿no? Casi, casi, pues yo ya me hacía regresando con las materias reprobadas. En ese entonces yo tenía un carro y que había dejado aquí, pensé que iba a tener que vender el carro para pagar, o sea, ya, yo ya me sentía un trapo en el suelo, pero a su vez no pensé en, en dejarlo, ¿no? Yo decía, pues hasta donde llegue y hasta donde llegue y hasta donde llegue. Y al final ese hasta donde llegué, sí, pues no, al final, por ejemplo, no reprobé las materias, hice extraordinarios, fui a hablar con los maestros, no sé qué, no sé qué, y, y pues pasé de panzazo todo. eh, o, o también, bueno, al volver, o sea, no volví con los resultados que yo esperaba, porque yo hasta quería ir allá a algún laboratorio, hacer vínculos con investigadores, presentarles mi proyecto, o sea, yo iba a lo grande, yo me estaba imaginando. Tú te habías planteado expectativas gigantes, que bueno, no tiene nada de malo, pero bueno, esta historia es fuerte, o sí, sí que presión, ¿no? Y entiendo que te haya dado depresión, pero es real, o sea, lamentablemente nuestro nivel educativo pues sí está en un nivel pues no precisamente muy elevado, ¿no? Entonces te das cuenta cuando te sales a otro lado, pero bueno, al final esto es como crecer, ¿no? Ya ves que crecer duele y creo que esta es una manera muy práctica, muy literal de representarlo en la vida. Fue algo que evidentemente te dolió, pero ve, o sea, regresaste y regresaste, pues tal vez con no la historia completa como la habías formado, pero eso te llevó a lo que eres ahora. Y bueno, justo te iba a preguntar qué fue lo que te hizo persistir y lo que impidió que tiraras la toalla a pesar de tantos obstáculos. Pues yo creo que es parte de esta misma curiosidad de la que hemos hablado, o sea, como estando ahí, aunque estaba pasando por todo eso, seguía aprendiendo cosas nuevas, no al ritmo de mis compañeros o no como requería el programa que estuviera aprendiendo y que diera resultados, pero seguía aprendiendo cosas. Sabía que justo eso y lo que me estaba costando tanto trabajo era lo que yo necesitaba para mi tesis, que es actualmente el proyecto que sigo y lo que sigo haciendo. O sea, yo dentro de mí tenía como la sensación de que eso al final iba a ser muy importante. O sea, si yo continuaba, iba a ser la base para algo grande, ¿no? Yo, para ese momento,
yo ya había visto la maestría o la tecnología como un cambio de vida. Yo ya me había decidido a que me iba a ir de periodismo hacia la tecnología, o sea, me había gustado mucho. Entonces, para mí es que tengo que continuar aquí porque esto es el rumbo o la nueva carrera que voy a darle a mi vida. Y por eso creo que continué ahí. Dije, bueno, algo saldré o algo saldrá de aquí. Y a final de cuentas, pues sí, aprendí muchas cosas personales, obvio, a base de caídas. Em, ¿Pero te pues levantaste? sí, Y sí, ahí salió tu proyecto, ¿no? y de ahí salió mi proyecto. Me acuerdo muy bien que una vez a una compañera yo le decía, es que estoy reprobando, no lo entiendo. Y ella me dijo, pero aquí es súper común reprobar, aquí en Holanda y en esta universidad todos reprobamos. Me dijo, yo llegué, yo saqué la mejor puntuación en mi tesis, en mi generación, y repruebo y reprobaré. Entonces como que ahí aprendí como, ok, pues no me tengo que poner ciertos parámetros o ciertos estándares. Eso no me va a definir, un número no me va a definir, un resultado no me va a definir, ¿no? Y sobre todo no te O va a detener, ¿no? Un número no te va a detener, no va a hacer que cambies bueno, lo que ya tenías tan determinado, tan definido que era el rumbo ya de la carrera que ibas a tomar. sí, al final es una anécdota y es parte de la vida y es un Ujú. aprendizaje. Y entonces eso como por el lado personal aprendí a lidiar más conmigo, no sé, a juzgarme menos. De pronto nos exigimos o nos presionamos de más o somos prisioneros de nuestros propios pensamientos, ¿no? Y estamos ahí. Como que eso traté ahí me di cuenta que era así y trataba de pararlo. Todavía es un ejercicio que tengo que continuar, que a veces sí, ya me fui, y tengo que regresar y decir, tranquila, o sea, las cosas no van hasta allá, tranquila, ¿no? Paso Y a en el paso. lado, sí, sí, y en el lado, ya digamos, profesional, eh, fue de ahí que salió mi proyecto. Es el proyecto de maestría que hasta la fecha le he dado continuidad y cada vez va evolucionando más, pero es detectar discurso de odio contra mujeres o agresiones verbales contra mujeres que suceden en línea y detectarlas de manera automatizada con minería de datos. Sí, Ale, platícanos más o menos qué es la minería de datos, cómo es que funciona y cómo es que decidiste elegir este tema, porque bueno, tu camino era en temas sociales, nos hablabas hace rato. ¿Cómo es que te decidiste por tomar el tema de género? Ok, bueno, si quieren primero lo del tema, pues como dices, desde mi carrera periodística siempre estuve como muy cercana a temas relacionados con derechos humanos, grupos de población, grupos vulnerables o cosas así. Entonces, pues la cuestión de género fue algo que siempre me llamó la atención y sobre todo me removía, por un lado, porque también como reportera me tocaba cubrir casos que tenían relación con inequidad de género o con violencia de género. Me tocaba cubrir historias de feminicidios, por ejemplo, historias que son una persona, tienen un nombre, tienen una vida, tienen una familia, ¿no? Entonces, pues como todo eso, de hecho me acuerdo que una vez me tocó una en Tlajomulco y la familia me contó y me dijo, mira, pues aquí sucedió el asesinato, aquí esto, aquí lo otro. Y eran los papás de la chava, me parece que se llama Yesenia. Y ellos sabían porque los 5 hijos de la chava fueron los testigos, niños. Entonces, yo recuerdo que, sabes, yo regresé y me costó mucho trabajo escribir esa nota porque yo decía, es que yo quiero que este texto sí cumpla su labor de información y ahí recuerdo que queríamos pedirle al DIF
que no se llevara a los niños porque se los querían quitar a sus abuelos. Entonces, sí que cumpla esa labor, pero también que sea una nota que describa los hechos, pero que no le falte al respeto a esos niños, que si ellos lo leen 10 años después, no digan que cómo sucedió esto y no les aterren o no les falte al respeto. Entonces esas cosas como que me sensibilizaron y después ya en la maestría como que viví un poco más esta parte de género, pero más en el sentido de las oportunidades, de que a veces pues se me juzgaba o se me cerraban puertas y cuando yo me ponía a pensar era como que, o sea, no lo hice bien, no fui incapaz o qué pasó, era realmente porque soy mujer y no se me tenía la misma confianza que a un hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, no se Ujú. creía que yo iba a poder hacer lo que yo iba a ser capaz. Entonces, recuerdo una vez pues era en Holanda, iba en la bicicleta y yo sabía que quería hacer análisis de datos, algo de social, pero no sabía para qué. Y cuando saliendo de una clase nos dijeron que se podía hacer análisis de texto y que podíamos hacer detecciones de formas de lenguaje, se me ocurrió, dije, a ver, pues hay agresiones, hay lenguaje sexista, hay discurso de odio, quizá puedo enfocar este análisis de texto automatizado a la cuestión de género. Y volví bien emocionada y le mandé un mensaje de voz a mi director de tesis, el doctor Antonio Ponce Rojo, que me ayudó bastante en ese camino. Y le dije, ay, vi que se puede hacer esto, no sé qué, como validando la idea, y él me dijo, sí, sí se puede. Entonces dije, pues ya, ya aquí estoy, ¿no? Esto va a ser. Entonces también por eso como que seguía y ponía más atención en las clases acá, porque yo decía, Ya es que tenías esto, tu pasión ahí. sí, dije, no sé qué está Sí. pasando ni entiendo qué están poniendo en el pizarrón, pero yo voy a tomar fotos porque esto va a ser mi proyecto de tesis. Y ya. Y entonces bueno, de eso se trata. Y contestando a la pregunta de qué es minería de textos, bueno, en la programación hay como distintas disciplinas, ¿no? Hay programación para aplicaciones móviles, por ejemplo, programación para páginas web, y entre esas disciplinas hay programación para hacer análisis de datos, que son tal cual análisis que hacemos, por ejemplo, en Excel, Ujú. que se les pueden poner métodos aritméticos o estadísticos o nos podemos ir como más lejos. Se hacen, pero programando. Tú le dices a la computadora, hazme un análisis en el que me detecte todas las palabras que empiezan con la A. Y eso tú lo programas en un código. Ujú, Entonces la computadora analiza todos los datos y te va a arrojar lo que tiene en la A. Eso ujú, es, digamos, la minería de datos. Es como tal cual el término de minar, vas con tus herramientas y empiezas a rascar y rascar para sacar la algo de sustancia valor. que estás, ajá. Exactamente, un diamante o algo. En minería de datos es similar, tienes un bonche de datos que, pues ahorita generamos datos todo el tiempo. Ahorita nosotros en esta conversación estamos generando datos. Estamos conectadas, de cuándo a cuándo nos conectamos, desde dónde nos conectamos, todo es datos, ¿no? Ujú. Entonces, tienes un bonche de datos, le metes el programita que hiciste, que es tu algoritmo, y sacas, generalmente en la minería de datos se sacan patrones, se sacan, pues sí, como patrones para ver qué cosas ocurren o así. Ujú. Entonces, la minería de datos puede ser, como les digo, con métodos estadísticos, por ejemplo, sacar promedios, sacar distribuciones, cosas así. Eh, pero ha evolucionado rumbo a la inteligencia artificial, donde ya ocurren técnicas más avanzadas. Entonces ya nos sacan predicciones, por ejemplo. Ujú. Ya nos puede decir, ya no es nada más que me detecte dónde están las palabras con A, sino que si yo le doy le doy información, me va a decir, esta palabra va a empezar con A y esta va a empezar con A, o sea, te da la Ok. predicción.
Ujú. Y ahí ya nos metemos más en términos, pues, sí, de inteligencia artificial o aprendizaje automático, donde tú le mostraste a la computadora, ¿no? Pues la A tiene esta forma, por ejemplo, y la computadora aprende y lo estudia, lo aprende. Después, cuando le das algo que tenga algo así, te va a decir eso es una A, y eso ya Ok. es como, ya más evolucionado. Y entonces, Y bueno, no, Jenny. digo, entonces, es que está súper interesante Sí, todo lo que nos estás platicando, de verdad, me surgen mil dudas, obviamente. Pero a ver, entonces, para entender, ustedes utilizaron este tipo de tecnología para desarrollar un algoritmo que ahora funciona por medio de una aplicación y detecta violencia verbal, pero en redes sociales. ¿Es correcto? ¿Voy bien? Sí, sí. Bueno, mi proyecto de maestría fue usar minería de datos para detectar violencia verbal. Y yo me fui a datos en Facebook. eh, entonces, a partir de ahí saqué los datos y vi cómo ocurrían la violencia contra las mujeres, por ejemplo, Ujú. y hice un diccionario de cómo, con palabras que son referentes a la violencia contra las mujeres. Entonces, si tú le metes después datos, tu algoritmo va a comparar el diccionario y va a decir, esta palabra sí es violencia contra la mujer, esta no, esta sí, esta no. Eso es lo que yo hice. Pero después continué el proyecto y digamos que en ese proyecto, a ese nivel, era solo código. Entonces, para poder usarlo, había que usar el código y programar sobre ese código para usar el diccionario, ¿no? ujú. No eran como para usuario final, no llegaba a eso. Entonces continué el proyecto y me uní con dos compañeros de Wiseline, la empresa en la que trabajo. Una es científica de datos y además es postdoctora en matemáticas y me da mucho orgullo haber trabajado con ella. Y otro también es un ingeniero de software muy, muy bueno y muy proactivo también. Y Liliana Vadillo e Iván Galaviz. Y vimos que había una convocatoria de una comunidad en Guadalajara que se llama Data Lab, así como Geek Girls, esta comunidad de datos. Ujú. Y se llama Social Data Challenge y pues era hacer un proyecto de ciencia de datos con impacto social. Entonces, yo les dije si querían participar y que le diéramos seguimiento a este proyecto y usar este proyecto para el Social Data Challenge. Que además llegaste a la Entonces, final. sí, quedamos en tercer lugar. Sí, eso también estuvo padre. Durante varios meses le dimos seguimiento al trabajo que yo ya había hecho y entonces ahora lo que hicimos fue primero mejorar el algoritmo porque como les digo, lo que yo había hecho inicialmente era un diccionario para que comparara. Entonces acá ya hicimos el algoritmo más complejo con, por ejemplo, frases más complejas, empezamos a experimentar no con palabras sueltas, sino ya con frases, le metimos más datos, eh, encontramos unos investigadores que tenían un dataset de violencia verbal y discurso de odio en español mexicano. Les pedimos el dataset y nos lo presaron, entonces usamos esos datos y al final hicimos también una aplicación web. Es una página en donde tiene una cajita de texto y quien quiere mete texto y te arroja qué tanto es discurso de odio, qué tanto es discurso Quien contra la quiere, mujer. Y te lo... cualquier persona, o sea, yo puedo. Sí, sí, Es sí de libre pueden. acceso. Ujú. Ah, Sí, ok. Pues pasa la liga para. sí, es una, como la tenemos hosteada en un lugar gratis, Ah, ya. es una Ah, liga así ok. como un poco Un rara. poco compleja. Ah, nos la dejas y Ajá, la ponemos aquí en la descripción de este capítulo para que la gente tenga acceso a ella. sí,
Es una versión beta. Todavía el diseño de usuario, o sea, Ujú. pues sí, el diseño gráfico de la página Ujú, ujú. todavía no está avanzado y todo eso, pero es el prototipo, es más bien un prototipo que hicimos. Entonces queremos darle continuidad y ahora sí, por ejemplo, pues que la página se vea mejor o estamos decidiendo si nos vamos por el lado académico y quizás hacer un paper ya como más estructurado y un paper para alguna revista científica o Ujú. si lo hacemos producto y lo liberamos para que sea software libre, como que estamos definiendo, porque también nos han dicho si lo comercializamos tal cual como producto, pero no, creo que no nos agrada. O sea, sí está, pues suena bien, pero el espíritu del proyecto Más es social. otro. Ujú. Ah, Claro, ok. bueno, y además hay Sí. muchas asociaciones civiles en pro de la, bueno, de evitar la violencia de género que a lo mejor les pudiera servir más como una herramienta en su trabajo, ¿no? De social que pudieran llegar a tener en su asociación. Ale, a mí me gustaría que nos platicaras cuál era como, pues ahora sí, tu hipótesis al iniciar tu trabajo de tesis y a qué conclusiones llegaste con este proyecto. Ok, bueno, pues digamos que la hipótesis se dividía en dos. Primero, que ocurría lenguaje agresiones a través del lenguaje o discurso de odio en contra de las mujeres en redes sociales. eh, y y una hipótesis más técnica era que la minería de datos iba a ser un método efectivo para detectarla, porque me puse a revisar literatura y en lo que revisé no encontré estudios o ya productos que detecten discurso de odio específico contra mujeres y en idioma español. Ujú. Entonces faltaba como explorar ese campo en el que sabemos que existe el discurso de odio en línea y como es en línea, merece un estudio, digamos, desde el punto de vista automatizado o digital. Ujú. Porque se puede hacer a lo mejor a mano, pero imagínense ponernos a contar o ponernos a Sí. detectar esto sí es, esto no. Entonces esa era la hipótesis, y pues después de ponerme a buscar, encontré varias cosas. Hice un análisis exploratorio de digamos, de los comentarios. Yo monitoreé 3 medios de comunicación, uno local, uno nacional, uno internacional, durante una semana respecto al Día Internacional de la Mujer, o sea, el 8 de marzo, días antes y días después. Ujú. Y cada que estos medios subían notas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, yo descargué los comentarios. Entonces me encontré varias cosas. Me encontré, por ejemplo, que las palabras que más se utilizan, palabras, digamos, peyorativas, ofensivas, son pinche, vieja y puta, son las que tienen más frecuencia. Me encontré que en el medio local, que es Tráfico ZMG, es donde había más diversidad de ofensas. Y aunque en el medio nacional había más frecuencia, pero digamos que el lenguaje era más florido a nivel local, ¿no? Estos Lenguaje eran los peyorativo. comentarios de las personas que ingresaban a ver la nota, ¿no? Exacto, son comentarios de usuarios. Ujú. Eh, es muy notorio porque todavía para la segunda parte de la investigación seguí buscando datos y comentarios. Es muy notorio que donde hay discurso de odio más evidente es en las notas relacionadas a protestas, porque puede haber notas no sé, a lo mejor de un feminicidio y ahí no hay tanto discurso de odio como si lo hay en las notas relacionadas a protestas, casi cada comentario es de odio.
Eh, pero a su vez también me encontré con algunos otros comentarios que tenían la aparición de palabras como equidad, igualdad, derechos humanos, lo que nos da a entender que si bien sí hay discurso de odio, también También. hay este tipo de comentarios que nos hablan de que ya hay un diálogo o ya hay una reflexión Ujú. sobre las condiciones de las mujeres hoy en día. Claro, O por lo y estaría menos como, una aceptación, ¿no? De sentarse a discutir el tema o comentar el tema o escuchar algo al respecto. es- Qué interesante, Al. Pero a ver, sí, sí, perdón. a mí se me ocurre como comparar ese tipo de comentarios entre un año, creo yo que vas a encontrar, o no sé si lo hiciste, entre el año 2018 a lo que fue el 2019, creo que el discurso bueno, en general ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí, bueno, no lo, sí busqué, de hecho el primero saqué de 2018 y después de 2020, para este último Ah, claro. proyecto fue de 2020, pero no lo comparamos tal cual porque primero en 2018 fueron comentarios de Facebook y ahora ya no se pueden descargar comentarios de Facebook Ah, ok. por las cuestiones que se dieron de, ¿cómo se llama? Columbia Analytics, Cambridge Analytics, Ah, creo, sí, ¿verdad? Cambridge sí, ajá. Ajá, entonces empezaron a poner más candados y ya no se puede. Entonces, como vi eso, me fui a YouTube Ujú. y en YouTube hay muchísimos comentarios. A veces un video tiene miles de comentarios, pero también YouTube tiene parámetros más estrictos para los discursos de odio. Entonces ahí de entrada, si el comentario tiene majaderías, no lo No lo publican. publica, sí. Ajá, entonces por eso como que no pude comparar así tal cual, porque estaban en condiciones distintas ambos datasets. Pero te vas a Twitter y bueno, ¿no? Sí, y ahí también hay mucho, hay bastante, pero ahí hay más límite para poder descargar comentarios. Twitter te deja descargar como muy poquitos al día. Entonces también nos fuimos a explorar esa posibilidad, pero vimos que no nos iba a ayudar tanto. Ok. Y entonces cuando se trata de una publicación que manifiesta, protesta, es cuando más se generan este tipo de comentarios de violencia hacia la mujer. Sí, No, ya me eh, imagino cómo estuvo entonces el día de la marcha, ¿no? sí, las publicaciones respecto a la marcha, eh, este, pues sí, o sea, desde feminazis, majaderías terribles, incomprensión a ese tipo de manifestación, ¿no? Ujú. Como no entiendo por qué lo hacen, claro, también desacuerdo con manifestaciones más radicales o cosas así, pero en general eso fue muy curioso. Híjole, Ok. yo creo que esta pasión que tienes por los datos y todo lo que o sea, bien utilizados, nos pueden dar muchísima información de cosas que podemos hacer, cuestión política, acciones verdaderamente de cambio social que se deben de hacer en los programas educativos. Estoy pensando también como pues ahora sí como en nuestro día a día, y cómo también se ha vuelto, y creo que debe de ser esta educación sobre género, que creo que, bueno, ahora la Universidad de Guadalajara inició a esta materia como, bueno, dio como un diplomado, una cosa así, que creo que, bueno, sería muy bueno que lo pusieran, pues ahora sí, ya de planta en todas las licenciaturas, como de estas materias de tronco común que luego hay, porque sí nos falta mucho en cuestión cultural y de educación un camino
hacia el cambio del lenguaje, ¿no? Y cómo a través del lenguaje estamos ejerciendo violencia y no lo vemos así porque no es una acción física, por decirlo, o que deje una marca física, y no lo consideramos de repente violencia, ¿no? Que te topaste como en algún punto con alguien que te cuestionara esta parte. Sí, bueno, se me ha preguntado como, oye, pero entonces, ¿en dónde queda la libertad de expresión? ¿No? Ujú. Si yo quiero expresar mi desacuerdo o X o Y. Y yo creo que todos tenemos libertad de expresión, pero como todas las libertades, el límite es transgredir al otro. Eh, entonces, si en tu libertad de expresión te manifiestas en desacuerdo con alguna acción, es respetable, pero de eso a que tu intención sea agredir y sea ofender o violentar, pues ya hay una diferencia. Es que creo que Entonces, es básico, ¿no? O sea, como, ¿dónde termina la libertad de expresión? Pues en donde empiezas a joder al prójimo. sí, Pues así sí, ya lo dijiste, muy práctico, muy pero es así. coloquial. Bueno, pues es que no sé de qué otra manera lo puedan comprender, ¿no? O sea, Claro, pero híjole, creo obvio. que el tema del lenguaje y de cómo nos expresamos o cómo nombramos las cosas trasciende, ¿no? En algún punto escuché a una abogada que esto inclusive no tiene mucho, que se tipificaran los casos de violencia de género como feminicidios, porque a la hora que los clasificaban en el Ministerio Público, los clasificaban como un homicidio. Entonces no se podía medir la violencia de género o los feminicidios hasta que se obligó a las autoridades o se hizo este cambio de estructura de tipificar estos homicidios contra la mujer como feminicidios, ¿no? Y entonces ya se Sí, puede tener una estadística de que sí verdaderamente está existiendo una violencia de género, ¿no? Porque pues la típica es percepción de ustedes, son unas exageradas, o sea, ese tipo de comentarios que digo, creo que todas los hemos recibido en algún punto y que creo que en el tema del lenguaje es súper importante cambiarlo, ¿no? sí, pues es que a fin de cuentas la violencia se manifiesta de muchas formas y a veces la violencia o generalmente la violencia es escalar. Entonces, uno de los principios de manifestación de Ujú. violencia es el lenguaje. En la medida que prevenimos desde el lenguaje, estamos previniendo otras formas de manifestación de violencia. El acto del feminicidio es la expresión máxima de la violencia contra la mujer, es el acto máximo al que se puede llegar. Y justamente es importante que se distinga como feminicidio porque su naturaleza es distinta a la de un homicidio. Cuando escuchamos, ay, es que a los hombres también nos matan o etcétera, o sea, sí, pero cuando ocurre un feminicidio, en primera, generalmente el homicida es del sexo opuesto y es un hombre. Y entre hombres, pues el homicidio se da de hombre a hombre. Y en el feminicidio, cuando ocurre un homicidio entre hombres, hay por lo general un móvil o una motivación. Pudo haber sido pues que había un secuestro de por medio, un robo, un ajuste de cuentas, narcotráfico, lo que sea. Y en un feminicidio, tipificado como feminicidio, no hay pues ese móvil o esa motivación. No hay otra Es cosa más de que el hecho de que eres mujer, ¿no? exactamente. Y entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es como, te veo como mujer y te veo como un ser mucho más inferior o un ser con mucho menos valor al grado de que me siento con la autoridad Poder. moral de terminar con tu vida, ajá, o con el poder de terminar con tu vida. O sea, te veo tan abajo y te tengo en tan poca estima y poco valor que simplemente porque eres mujer y porque puedo, termino con tu vida. Y esa es lo que hay generalmente detrás de un feminicidio, que además quien comete el feminicidio es generalmente hay relación de por medio y pues bueno, va
antes o después hubo violencia, otras formas de violencia, entre ellas violencia verbal. Sí, tocaste un tema muy importante porque precisamente las estadísticas dicen que cuando llegas a este nivel más alto de expresión, que es el feminicidio, previo a eso hubo otras señales como, y una de las principales es precisamente la violencia verbal. Entonces, este proyecto que tienen ustedes me parece muy importante porque está en un punto precisamente de prevención y Ujú. que es justo ahí en donde se deberían de parar las cosas, ¿no? En el primer paso. Claro, y tener una herramienta para que con eso puedas ir tú y denunciar a una persona y puedas demostrar que está sufriendo un acoso o y que está sufriendo ya un ataque, ¿no? Que a lo mejor se pueda parar en la etapa de verbal y no tenga que terminar en un feminicidio, que es por lo Sí, general en lo que acaban, ¿no? sí, la idea es prevención y es quitar esta normalización que tenemos, porque a veces ni cuenta nos Ujú. damos cuando ocurre la violencia verbal o los discursos de odio. No, tanto que somos víctimas como somos victimarias o victimarios, porque son parte, porque crecimos con eso, porque eso lo Sí, escuchamos todos los días. Entonces, eso nos va abriendo nuestro espectro para normalizar la violencia. O sea, pues sí es normal relacionar a las mujeres con una frase peyorativa o una frase negativa, como eh, pareces vieja, lloras como niña, etcétera. O sea, sí, parezco vieja, pero es malo. O ujú. dónde está la O porque me estás descalificación ahí. insultando con esa frase, ¿no? Exacto, ¿por qué me Sí. insultas con eso? Entonces empezamos ahí y luego otras formas de violencia se nos van haciendo normales. Ujú. Entonces, en la medida que lo podamos detectar y que pongamos pues la antenita y luz verde ahí, sí, sí puede ser una forma de prevenir otras formas de violencia. Sí, por Ale, supuesto. ¿y dónde estás ahorita? ¿En qué punto? ¿Qué proyectos vienen? Digo, ahorita ya nos platicaste que ganaste tercer lugar con este proyecto, pero este, ¿qué estás planeando que venga pues en futuro? Pues le queremos dar continuidad, solo que no es a lo que nos dedicamos. Este proyecto lo continuamos nada más como hobby, tenemos como nuestros trabajos. Entonces, si bien lo queremos continuar, estamos definiendo muy probablemente lo llevemos más al lado académico, sí, al lado de la investigación tanto de la aplicación de minería de datos y ciencia de datos, como del lado pues teórico de violencia contra las mujeres. Pero pues sí va a ser como poco a poco, nos reunimos como nada más una vez por semana, así, es poco a poco. Y pensamos también liberar el proyecto como un proyecto de software libre para quien quiera lo pueda reutilizar, le quita, le ponga y pues que pueda ser libre. Padrísimo, Ale. Híjole, pues no lo van a creer, pero ya llevamos una hora aquí platicando. Es que el tema está increíble, está súper interesante tu proyecto. Este, yo sí te quiero agradecer por haber aceptado la invitación y por haber compartido con nosotros toda tu historia, que de hecho es muy inspiradora, todo el camino que has tenido que recorrer para llegar a este punto. Y luego tu dedicación y tu pasión y tus ganas de aportar tus conocimientos a, de alguna manera, llevar algo a la acción que pueda prevenir, pues bueno, este tema del que hemos estado viniendo hablando ya desde hace tiempo y del que todas de alguna manera somos, en algún punto hemos sido víctimas, tal vez en algún punto también fuimos victimarias, pero ahora tratamos de hacer conciencia precisamente con este tipo de acciones, con este tipo de programas como el podcast y con todas las actividades que desarrollamos en la comunidad, es precisamente
eso, hacer conciencia de que no es normal que nos traten mal solo por ser mujeres, no es normal que te lastimen de cualquier manera, no es normal que te lastimen de cualquier manera y menos que sea solo porque eres mujer, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Ale, por tu aportación, por tu plática, por todo lo que has compartido con nosotros. Gracias, Marisol, por acompañarme en este podcast. Un placer. Estuvo padrísimo, súper interesante. Igual después nos volvemos a juntar para platicar. Y bueno, pues nada más nos resta, Ale, que nos hagas el favor de pasarnos tus redes sociales o en dónde puede alguien contactarse contigo, dónde puede alguien platicar contigo si es que puede, ¿verdad? Quiero pensar que sí, porque ya te estoy pidiendo las redes sociales, pero bueno, si las quieres compartir, pues por favor, adelante. Claro que sí, donde estoy más activamente es en Twitter, estoy como @rojajaja, 3 jajas, y en LinkedIn con mi nombre Alejandra Pedrosa Marchena. Muy bien, Bien. muchas gracias. Marisol, no sé si quieras agregar algo más. No, pues la verdad súper interesante, Roja. Nosotros te hemos seguido ahora sí que desde que iniciaste este trayecto y verdaderamente eres parte de las chicas que inspiran, que forman parte de la comunidad de Geek Girls y que pues eres un ejemplo y que con tu experiencia, pues ahora sí que no hay pretextos para no retarse. No, hombre, Exactamente. qué bonitas palabras, no sé, me estoy chiveando, No, pero, hombre. pero muchas gracias a ustedes, primero por este espacio, pero gracias por el esfuerzo y la labor que hacen desde Geek Girls. La verdad es que de verdad que sí son motivadoras, inspiradoras y sí logran el objetivo. Yo puedo decir que soy un testimonio de ello, sí. Entonces, Ah, gracias por todo. No, al pues contrario, muchas gracias. un honor formar parte de este sisterhood Así es, de sí. chicas. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo por este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Geek Girls MX. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y Spotify. Ahí estamos subiendo los podcasts cada semana, todos los viernes. Y también, si quieren saber un poco más de la comunidad, entren a nuestra página geekgirls.com.mx. Y bueno, pues sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, chicas. Bye, bye. Bye, gracias. Girls, 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 and girls, girls, bunch of girls, bunch of girls, Geek Girls MX. Girls, 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 we're a bunch of girls, 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 Geek Girls MX. We're a bunch of girls, girls MX. We're a bunch of girls, and we fucking rock.